Muy buenos días o buenas tardes. No sé cómo será en su lugar de tomar esta clase. Espero que esté bien. Estamos listos para la clase número 5, que es el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 25. Espero que las cosas estén bien en su vida y que estén gozando de todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para ustedes. Vamos a estar en capítulo 2, entonces busquen sus Biblias. Voy a leer el texto y después vamos a entrar en el estudio de este mismo. Hay unas cuantas cosas interesantes en este texto y es realmente algo importante de captar, porque estos primeros capítulos han sido fuente de muchos debates, de muchas situaciones con diferentes personas y diferentes puntos de vista. Y es importante realmente comprender por qué Dios hace lo que hace y qué es lo que significa para nosotros. Entonces, en Génesis capítulo 2, comenzando con versículo 4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Es la primera parte de 4a, y ahora tenemos la segunda parte que sería 4b. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón y que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego el Señor dijo, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, se lo llevó al hombre para que nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivientes o vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios el Señor hizo una mujer, se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Palabra de Dios. Muy bien, en este capítulo
vemos unas cuantas cosas interesantes. Volviendo al versículo 4, es la primera vez que aparece, creo que lo habíamos mencionado en la introducción al libro de Génesis, aparece por primera vez esta palabra Toledo, que va a aparecer 10 veces en el texto en hebreo, y que significa generaciones o historia o relato, tiene muchas diferentes traducciones. Normalmente se usa para introducir una nueva sección, pero aquí vemos que está en cierto sentido cerrando la primera parte, capítulo 1, pero también está sirviendo como un eje para llevarnos a lo que es capítulo 2. Entonces vemos una cierta similitud entre la primera parte de capítulo 2, versículo 4 y capítulo 1, versículo 1. 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, como resumen, 2.4a, la primera parte, esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Entonces vemos esa cierta similitud. En ambos versículos aparecen las palabras, creó cielos y tierra. Voy a notar que en esa diapositiva hay un error que dice aparecen las palabras creó, la palabra hebreo bara, cielos y tierra. Ahora, hay una diferencia entre la primera parte del versículo 4 y la segunda parte del versículo 4. Por eso, en algunas traducciones más nuevas, como la de la Nueva Internacional, lo dividen inclusive en dos partes. Entonces, en 2.4a, el orden es cielos, tierra y fue creado. Y en 2.4b no utiliza la palabra bara, sino asa, y después es hizo tierra y cielo. Entonces es en cierto sentido como al revés de lo que se había hecho. Entonces nos da la idea de que en cierto sentido está comenzando de nuevo, es una nueva sección, va a mirar la creación de la tierra y los cielos de una manera un poco diferente. Y otra cosa que nos llama la atención, que esta es la primera vez que aparece el nombre personal de Dios en el texto hebreo, la palabra que nosotros decimos Jehová. La primera vez que aparece en la segunda parte del versículo 4 de capítulo 2. Y entonces nos da otra indicación de que las cosas van a ser ahora diferentes. En capítulo 1 tuvimos una vista cósmica y panorámica de la creación y ahora el autor nos va a llevar a enfocar de una manera específica la creación de los seres humanos. Todo lo demás, los demás detalles como que no tienen tanta importancia. Vamos a ver que en cierto sentido el orden y otros detalles que eran importantes en capítulo 1 por el día y en qué momento sucedió, aquí como que se va mezclando y no tiene la misma importancia que tenía en capítulo 1. Ahora Dios no es el Dios universal, más bien es un Dios personal, porque ahora tiene su nombre personal, su nombre que Dios le había revelado a Moisés cuando le preguntó, ¿y cómo es que usted se llama? Y dijo Jehová. Y vamos a hablar un poco más de esa palabra enseguida. Capítulo 2 también tiene un cierto vínculo con lo que viene en capítulo 3, porque capítulo 3 es la cena en el jardín. Entonces, capítulo 1 está vinculado con capítulo 2, 2 con 3 y así sigue. En capítulo 2, uno de los detalles importantes notar es que cuando habla de los árboles que están en el jardín, en capítulo 2, nos destaca que todos los árboles del jardín eran hermosos, apetecibles, y no solo el árbol del bien y del mal. Cuando llegamos al capítulo 3, vemos como el hombre y la mujer enfocan en ese árbol como que era el único que era lindo y bueno y rico.
pero la verdad es que Dios había hecho todos los árboles de esa manera. Pero capítulo 2 nos está anticipando lo que va a suceder en capítulo 3. Y lo que capítulo 2 nos quiere demostrar es que no había ninguna razón por la cual los seres humanos deberían haberse rebelado contra Dios, pero lo hicieron. Ahora, como mencioné, este texto no está preocupado por el orden de exactamente cómo sucedieron las cosas. Lo que el autor nos dice en capítulo 2 es lo importante para sus propósitos, no necesariamente para nuestros propósitos. Si hubiésemos preguntado a Moisés por qué capítulo 2 es tan diferente que capítulo 1 y cuál es el orden correcto, es muy probable que Moisés no hubiese entendido la pregunta porque el enfoque de capítulo 1 es diferente que el enfoque de capítulo 2 y debemos tener en cuenta eso. Ahora, parece que el orden en capítulo 2 es después de la creación de los cielos y la tierra y después hacer las plantas, Dios hace primero el varón, Adán. Después hace el lugar con todo, digamos, lo que necesita. Dios formó el hombre y después hace el jardín y después hace la mujer. Y ese no es el orden que vimos en capítulo 1. Vamos a volver mirando, digamos, versículo por versículo. Y en versículo 4 comienza con cuando. La Reina Valera dice el día que. Bueno, es la palabra hebreo yom. Y yom puede referirse a un tiempo de 24 horas, como hemos hablado, pero no siempre. Entonces, por eso la Nueva Internacional dice simplemente cuando. No era necesariamente un día, porque el día que Jehová hizo la tierra y los cielos hace pensar y suena como que Dios hizo toda la creación en un solo día. ¿Qué podría haber hecho? Dios tiene poder. Si estamos hablando de Dios, Él lo podría haber hecho en un segundo, ni tardando 24 horas y ni tardando 6 días. Entonces, muchas veces Yom también puede traducirse de otra manera. Ahora, el cambio del nombre de Dios desde Elohim a Jehová ha generado toda esta teoría documentaria que hablamos en una clase previa. Ahora, la palabra Elohim es la palabra genérica, es la palabra general para Dios, con mayúscula o con minúscula. Los dioses paganos, eso es Elohim. Elohim es una palabra plural que indica más de una sola persona o un solo Dios. La forma abreviada de Elohim es Él. Entonces, cuando encuentras diferentes nombres o de personas o ciudades, lugares que terminan con Él, esa Él se refiere a Dios. Entonces, Ezequiel, Daniel, Joel, Betel es casa de Dios, Bet es casa y Él es Dios, entonces es casa de Dios, es bastante común en todo el texto. El nombre personal de Dios, la tetragrámata, que tiene las 4 letras Y, H, W, H, que nosotros en español traducimos o pronunciamos Jehová, algunos dicen Yahvé, es el nombre de Dios. Ahora, para proteger ese nombre y no caer en el pecado de mal usar ese nombre, usar su nombre en vano, los judíos nunca pronunciaban esas 4 letras. El texto hebreo original venía solamente con consonantes. Más adelante se agregaron los vocales, pero a estas 4 letras, el nombre de Dios, nunca agregaron letras porque no querían que nadie lo pronunciara. Pero cuando comenzaban a agregar las letras, vocales, utilizaron las vocales de Adonai, que significa Señor, y los pusieron ahí para recordarle a los escribas y los sacerdotes que estaban leyendo el texto que cuando llegaba a esas 4 letras, en vez de decir Jehová, o como
ellos lo hubiesen pronunciado, no se sabe porque nunca lo hicieron. En vez de decir eso, ellos dicen Señor. Entonces, por eso, cuando ve un texto, por ejemplo, de la Reina Valera, va a decir, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y la Reina Valera y la mayoría de las traducciones más modernas no van a poner Jehová, van a decir Dios el Señor, y el Señor va a venir en toda letra mayúscula, y eso es para alertarnos a nosotros que ahí va el nombre de Dios, Jehová, las 4 letras. Pero la tradición de los judíos era nunca pronunciar ese nombre, siempre simplemente decir Señor, y mantenemos esa tradición en las traducciones modernas. Por eso, en la nueva internacional jamás va a encontrar la palabra Jehová. No es que no quieren poner esa palabra, es que los mismos judíos nunca nos decían cómo pronunciar esa palabra, entonces mantenemos esa tradición por reverencia a la tradición de cómo se entiende la palabra, cómo se lee y cómo se pronuncia. Ahora, versículo 5. Este versículo es donde comenzamos con la descripción de la tierra cuando Dios está por hacer la traducción. No había ningún arbusto, no había hierba, no había lluvia, no había nada, digamos, ¿no? Cuando Dios creó el hombre. De nuevo, este orden es diferente. Parece que las plantas o arbustos eran lo que normalmente crecían cuando llovía en ese entonces, y que las hierbas eran las matas que el hombre mismo iba cultivando. Como no había llovido hasta ahora, y como no había hombre, ninguno de estas dos clases de plantas o matas habían crecido, Dios no lo había sembrado todavía. El texto no dice que realmente que no caía lluvia hasta el diluvio, es lo que algunos piensan, es simplemente dice que Dios no había mandado o no había hecho llover sobre la tierra, y no nos dice en qué momento exactamente. Algunos piensan que no llovió hasta el diluvio, otros dicen que sí, pero el texto no lo especifica para nuestros gustos, digamos, ¿no? Recuerda, el texto no fue escrito a nosotros, fue escrito para nosotros, pero no a nosotros. Los primeros lectores eran los judíos que estaban en el desierto, saliendo de Egipto, en camino a la tierra prometida, estaban en el desierto, y eso va a ser importante un poco más adelante en esta clase cuando hablamos del jardín. Bien, Dios hace el hombre, después crea el jardín o planta el jardín, y ahí puso el hombre para que lo vaya cultivando. Dios le había dado al hombre la responsabilidad de trabajar la tierra. Después de la caída iba a ser más difícil, pero en ningún momento fue trabajar la tierra el castigo de Dios. El castigo viene por el grado en que tiene que esforzarse para hacer que la tierra produzca lo que necesita. No es el hecho de trabajarlo en sí. Versículo 6, Dios explica cómo se regaba la tierra. Una traducción dice vapor, otro dice manantial. La palabra hebrea no es muy común y muchos piensan que significa algo como arroyo, pero de alguna manera había agua para regar este jardín que Dios acaba de plantar. Por fin, versículo 7, llegamos a la creación del hombre. Ahora, la palabra que utiliza es yatzar, no es bara, crear, no es hacer, asá, es yatzar. Y esta palabra es la misma que se usa más adelante, Isaías en Jeremías, cuando se refiere, cuando se habla del alfarero que está formando el barro. Entonces es una imagen bien linda de que Dios está agachado ahí, agarrando la tierra, formando el ser humano con sus propias manos. Hay muchos juegos de palabra en hebreo, y uno de ellos es la palabra para hombre y la palabra para tierra. Hombre es Adam, y por eso nosotros lo llamamos Adam.
pero tierra es Adamá. Entonces es que el Adam se formó de la Adamá. Entonces, eso no lo captamos, digamos, en español ni en inglés, pero solamente en hebreo. Ahora, el hombre tiene una relación desde su principio muy importante con la tierra. Salió de la tierra, pero a la vez la tierra es su sostenimiento porque produce la comida. Él necesita trabajar, salió de la tierra, pero él tiene que trabajar la tierra para que la tierra produzca lo que él necesita. Tiene que llevarse bien. La tierra necesita el hombre, pero el hombre no puede funcionar sin la tierra, pero la tierra necesita el hombre para trabajarla, para ser lo que Dios quería. Esa relación vamos a ver también más adelante entre el hombre y la mujer, porque llevan esa misma relación de dependencia mutua el uno en el otro. En versículo 7 tenemos la mención de esta palabra hebreo nefesh, que algunos traducen espíritu, cuando llegó a ser un ser viviente. La palabra en sí simplemente se refiere a la fuerza de vida de los animales, tanto como los seres humanos. No realmente es una indicación de espiritualidad. Los animales también tienen nefesh y ellos no tienen el mismo espíritu. Ahí se abre un debate grande de si los perros van al cielo. Y yo sé que hay una película de caricatura que dice que sí. Tengo muchos amigos, mi padre entre ellos, que dicen que sí, y yo no sé, pero no lo podemos sacar simplemente por esta palabra, porque simplemente es la palabra que se refiere a su condición como ser viviente. Ahora, versículos 8 en adelante, tenemos la descripción del jardín de Edén. Esta descripción también incluye estos detalles que hemos mencionado, que anticipa lo que va a suceder en capítulo 3. O sea, nos dan ciertas ideas y conceptos que vamos a ver repetirse en capítulo 3 cuando llegamos a la caída del ser humano. Algunos de estos detalles son que todos los árboles eran lindos y todos tenían fruto delicioso. La mujer va a enfocar en el árbol del bien y del mal como si fuera el único que era lindo y que tenía fruto apetecible. Pero el texto especifica en capítulo 2, antes de la caída, que todos los árboles eran lindos y todos tenían fruto lindo y bueno para comer. Ahora, quiero tomar un paréntesis para hacer una comparación entre el jardín de Edén y el tabernáculo. Recuerda que estuvimos hablando en capítulo 1 de que algunos están pensando y han sugerido de que esto tiene que ver con el tabernáculo, la ceremonia de entronación, de subir al trono, y que en cierto sentido Dios está habitando la tierra como si fuera su tabernáculo que los israelitas mismos están haciendo. Y hay muchas similitudes que son bien interesantes. Recuerda, cuando los hebreos y los judíos reciben este texto, el pueblo de Israel está en medio del desierto, están en camino desde Egipto a la tierra prometida. Dentro de ese contexto, Dios les da todos los libros del Pentateuco, no solamente Génesis, sino también Éxodo, Levítico, Números, y después hacia el final de su viaje tenemos Deuteronomio, cuando Dios repite la ley por segunda vez. Al escuchar la descripción del jardín de Edén, ellos van a notar algunas similitudes porque es posible que acaban de armar o están en el proceso de armar el tabernáculo y van a darse cuenta de que hay muchas similitudes entre las dos entidades o los dos lugares. En la Biblia entera tenemos querubines solamente en el jardín, en el tabernáculo y el templo, o sea, los lugares donde Dios habita, solamente. Los querubines no son iguales que los ángeles. Los ángeles eran mensajeros, a veces mensajeros divinos, a veces mensajeros humanos, pero eran mensajeros. Los querubines guardaban la presencia de Dios y las cosas de Dios, el árbol de la vida, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo.
Entonces, es interesante, llamativo, que los querubines solamente aparecen en el templo, el tabernáculo y aquí en el jardín. En ambos lugares, el tabernáculo y el jardín, hay lugar directo a Dios. En ambos lugares es donde Dios se bajaba para poder interactuarse con el ser humano. En la narrativa de la creación, en capítulo 1, 7 veces tenemos estas palabras y Dios dijo. Y ahí tienen las citas y lo pueden verificar. 7 veces Dios declara, o el texto declara, y Dios dijo. Bueno, eso a lo mejor es interesante. Lo que lo hace aún más interesante, en la narrativa de la construcción del tabernáculo, cuando los mandamientos de Dios se están dando para la creación del tabernáculo, 7 veces tenemos la declaración de que y Jehová dijo. 7 veces. Y ahí tienen las citas. Y esta vez es Jehová con el tabernáculo, era Dios con la creación. Entonces también vemos otra similitud en cuanto a la creación de los dos lugares. En ambos lugares hay oro puro, hay piedras preciosas. En ambas narrativas, las narrativas que le siguen tienen que ver con una caída. En el jardín, el relato aquí en capítulo 2 sigue capítulo 3, la caída del ser humano al pecado, y más adelante con el tabernáculo, la caída del pueblo de Israel a la idolatría. Entonces, hasta algunos han sugerido que el candelabro de 7 brazos o ramas con flores es la imagen del árbol de la vida. Y si busca, encontré algunas, pero no estaba muy claro, pero los judíos lo tenían mucho más claro en sus mentes, de que parecía como si fuera un árbol, y por eso tiene esa forma de los 7 brazos, y hasta algunos tienen la adornación con flores y con hojas. En versículo 8, el jardín está en Edén, que significa lugar bien regado, y Edén está al oriente. Algo interesante es que cada vez que hay algo que aparece hacia el oriente, viene problemas, viene algo difícil, llamativo, problemas de algún lugar, de alguna manera, índole. Cuando Adán y Eva son expulsados del jardín, van hacia el oriente. Cuando Caín levantó su ciudad, lo hace al este de Edén. Cuando los constructores de la Torre de Babel fueron hacia al oriente. Entonces, eso se va a notar y vamos a mencionarlo más adelante en cada texto que llega, pero cuando ves algo al oriente es interesante y llamativo. Describiendo los árboles que Dios puso en el jardín, vemos la generosidad de Dios. Hizo toda clase de árbol y todos los árboles eran hermosos con fruto delicioso. Parece, en el momento de la tentación, la mujer y el hombre se olvidaron de todos los demás árboles. Y no es así como sucede a nosotros en la tentación. Enfocamos en lo que no tenemos. Dios nos ha dado tantas cosas, pero cuando estamos siendo tentados, el diablo como que nos convence de que Dios nos está privando de algo bueno y algo lindo, y como que Dios no quiere realmente darnos lo que queremos o lo que nos hace falta para estar feliz. Entonces, es algo importante notar. Se destacan 2 árboles especiales, el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Creo que la Reina Valera, en vez de conocimiento, dice la ciencia. Bueno, esta palabra también se usa para la relación sexual, y eso causó que algunos llegaran a pensar que el conocimiento sexual es de naturaleza, de este conocimiento y este árbol está relacionado de alguna manera con la relación sexual. Pero el pecado que cometieron no tenía nada que ver con el sexo. La tentación no era el sexo. El fruto no era el sexo, aunque se usa mucho la famosa manzana en un contexto de sensualidad o sexualidad. No hay realmente ninguna razón por la cual se debe relacionar el uno con el otro.
más adelante, cuando llegamos al capítulo 3, vamos a ver por qué se utiliza la imagen de una manzana. Hay una razón muy clara y no tiene nada que ver con el texto bíblico en hebreo, tiene que ver con el latín en la versión Vulgata. Bueno, aquí tenemos también, es probable que no se refiere a la relación sexual porque Dios les había pedido a la pareja que fueran fructíferos, que se multiplicaran, y eso obviamente tiene que ver con la relación sexual. Entonces, Dios ya les había dado un mandamiento de algo que tenía que hacer, y ese algo tenía que ver con la relación íntima. Entonces, no tiene sentido de que la relación íntima era lo que estaba prohibido, y que el hombre estaba agarrando ese fruto prohibido que era la relación íntima. Dios ya le había dicho que tenía que hacerlo. Más bien, el conocimiento del bien y del mal es tener conocimiento personal e íntimo de la maldad. Y lo que nos indica es que el ser humano no puede conocer la maldad sin estar tentado o afectado por ella. Y nosotros entonces hemos aprendido de que para evitar la tentación es mejor no ver la maldad. Si yo veo algo, lo voy a desear, entonces es mejor no verlo. Vamos a alejarnos de ciertos contextos pecaminosos para no caer en tentación. Entonces, el conocimiento de esta maldad, Dios lo puede aguantar y lo puede manejar, pero nosotros no, y por eso Dios nos dice que no debemos acercarnos. El hombre, la mujer lo hicieron, y entonces estamos ya cosechando el resultado de esa decisión. Hay 4 ríos que se mencionan. Conocemos 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, y tiene ya sus fronteras y por cuál lado, digamos, cada libro como que cubre. Versículos 15 al 17 es cuando tenemos el orden o la tarea, la función que Dios le había dicho, que había dado al ser humano, de trabajar la tierra, cultivarla, cuidarla. El trabajo en sí nunca fue malo, fue parte del plan original de Dios. Es importante reconocer y tener en cuenta qué es lo que sucede antes del pecado, antes de la llegada del pecado al mundo, y qué es lo que sucede después, y no mezclar las cosas. El trabajo vino antes, el sexo vino antes, el mandamiento de tener muchos hijos vino antes de la caída, antes de la entrada y la llegada del pecado al mundo. Esas cosas no eran pecado, esas cosas no eran malas. Están todas estas cosas dentro de lo que nosotros llamamos y lo que Dios declaró, todo fue muy bueno. ¿Okay? El trabajo fue muy bueno. El sexo, muy bueno. El hombre, la mujer, muy bueno. No es hasta después que llegan las cosas que en cierto sentido no son buenos, que tienen que ver con el pecado. Dios también, a pesar de darle el trabajo, también le da una cierta libertad. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Él le está dando una cierta, un cierto permiso. Entonces, Walter Brueggemann sugiere que el jardín le da al hombre todo lo que necesita para desarrollarse como ser humano. Primero le da una vocación. Versículo 15, tiene que cuidar, cultivar y trabajar el jardín. Una vocación, un llamado, algo que hacer. También le da permiso o autorización. En versículo 16, puedes comer de todo. Y después, como en tercer lugar, está la prohibición, pero no debes comer de este árbol. A veces de nuevo, cuando estamos siendo tentados, lo hacemos al revés. Ponemos en énfasis, y es lo que vamos a ver más adelante, lo que Satanás hace y donde él hace hincapié, la serpiente en capítulo 3, en la prohibición. Pero fíjese todo el orden, y esto puede haber, de aquí podemos sacar un lindo sermón, a lo mejor hasta una serie de cuáles son las vocaciones que Dios nos ha dado.
cuál es el permiso, la libertad que Dios nos ha dado, la autorización, y después cuáles son las prohibiciones que tenemos en la vida, que Dios nos ha puesto ciertos límites en nuestra acción. Lindo mensaje, ahí se lo dejo y después me pueden mandar una copia más adelante. El trabajo era de cultivar y cuidar el jardín, y este jardín era el lugar santo, el lugar santísimo de Dios. El ser humano es el mayordomo de lo que le pertenece a Dios. Su trabajo es preservar, conservar, mejorar la creación. De ninguna manera su trabajo era destruir, aprovecharse, buscar maneras para extinguir la creación, era más bien de conservar y mejorar. Dios le da al hombre todos los árboles. Dios demuestra una suposición de abundancia. Tienes todos los árboles. El hombre lo convierte en una suposición de escasez. No podemos comer de ese árbol. Entonces vemos el contraste, lo vemos en muchos sentidos. Una de las citas donde lo vemos más claramente en el Nuevo Testamento es con cuando Jesús le da de comer a 5,000 personas agarrando solamente 2 peces y 5 panes. Cuando le preguntan a los discípulos, ¿qué tienes? Pues no, que tenemos nada. No hay dinero suficiente, no tenemos nada, no podemos. Y después entonces Jesús supone generosidad y ofrece, y cuando terminan de comer, abunda la comida, hay más comida que sobra de lo que había al principio. Dios es un Dios generoso, y la perspectiva de abundancia versus escasez es realmente muy importante en nuestra manera de vivir y la manera de mirar lo que Dios nos está dando. En versículo 17 tenemos la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, con esta frase: ciertamente morirás. En el resto del Antiguo Testamento, la frase ciertamente morirás significa la pena de muerte, o sea, muerte segura y inmediata. Vas a morir, lo van a matar. Pero aquí vemos que el hombre y la mujer no mueren. Ahora, muchos dicen que murieron espiritualmente, murieron por adentro, y todo obviamente es cierto, es posible. Otra idea es que la razón por la cual el hombre y la mujer no murieron en el momento es que Dios les tuvo misericordia. De la misma manera que Dios está en capítulo 3 demostrando misericordia al ser humano en muchas diferentes maneras, Dios quiere darles la bendición de procrear y después van a morir. Entonces no los mata inmediatamente, sino les da la oportunidad de gozar de algunas cosas lindas y buenas en la vida. No sabemos todos son ciertos. El hombre sí comenzó a morir. El hombre sí murió espiritualmente, y también Dios demostró mucha misericordia en sus vidas. También vemos que a pesar de que Dios hizo el hombre, plantó el jardín, el hombre está solo. Y es la primera vez que algo no bueno aparece. Entonces tiene que haber, tenemos que resolver esta tensión que ahora está apareciendo con la creación de los animales. Ahora, el autor está creando la tensión para que pudiésemos sentir la necesidad del hombre. Recuerda, Moisés está escribiendo este texto para personas que están caminando en el desierto saliendo de esclavitud. ¿Qué sucedía en la esclavitud? Llegaban a mirarse como animales el uno al otro. No estaban apreciando la relación entre el hombre y la mujer. Estaban ahí como si fueran animales, vacas, animales de trabajo. Entonces, una de las maneras era de enfocar en la hermosura de la creación de la mujer. Entonces, ahora es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos la narración de todos los hombres, de los animales, y lo que vemos es que cuando Dios creó la mujer, no fue una idea como que se le ocurrió después.
Esto está diseñado para crear la idea y darnos la idea de que la mujer es la última y la mejor creación de todo el mundo. Dios está elevando la mujer por encima del hombre y vamos a llegar a eso enseguida. Este texto, 18 al 25, ha generado, como ustedes ya saben, mucho debate acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Según algunas personas, la mujer es una persona subordinada por varios motivos. Déjenme corregir eso también. Es el número 54. Debe ser una persona subordinada. Todavía estoy trabajando con el español. Gracias por su paciencia. El español no es mi idioma, ni primer ni segundo, es mi tercer idioma y estoy intentando dominarlo bien, a veces mejor que otros momentos. Ok, mira lo que dicen algunas personas. Dicen, el hombre fue creado primero y lo primero siempre es mejor y lo último es lo peor. Ahí va el argumento. Vamos a dar la respuesta más adelante. Número 2, la mujer fue creada para ayudar. Su propósito era ser ayuda al hombre y satisfacer sus necesidades, satisfacer su necesidad de la soledad. La mujer fue creada para ser ayuda y la persona que es ayuda es menos importante que la persona en sí que está ayudando. Número 3, la mujer sale del hombre, que implica una relación subordinada menos importante porque de ahí está saliendo. Número 4, la mujer se crea de una parte del hombre, que implica que ella depende del hombre para su existencia. Solamente salió de una sola parte. Y número 5, el hombre le da nombre a la mujer, que implica autoridad, que implica que tiene autoridad sobre ella, de la misma manera que el hombre nombró los animales, el hombre también nombra a la mujer. Bien, vamos a volver al número 1. Si ser primero es tan importante, ¿por qué no creó Dios primero al hombre, al ser humano, antes de toda la demás creación? Cuando leemos en capítulo 1 y hasta, cuando leemos capítulo 1, vemos que el hombre se creó en el día sexto. ¿Por qué no creó el hombre en día 1? Y después todas las demás cosas. Total, estamos hablando de los milagros de Dios. Si es que realmente lo primero es importante, ¿por qué pone el hombre, el ser humano, al final? Es cierto que el texto bíblico dice que el hombre tiene derecho de primogénito, pero hay una dependencia mutua entre el hombre y la mujer, y 1 Corintios 11 lo destaca. La existencia de todo hombre depende de la mujer. Y no puede haber hombre sin mujer. Y no puede haber mujer sin hombre. Entonces los dos dependen mutuamente el uno del otro. Y también en la Biblia, y vamos a verlo una y otra y otra y otra vez en el libro de Génesis, los primogénitos no reciben la bendición. Hay personas que reciben la bendición que no son los primogénitos, no son los primeros. Y hay varios ejemplos, no solamente en Génesis, sino en toda la Biblia. David no era el número 1 de los hijos de Isaí. Y es uno de muchos diferentes ejemplos. Entonces, ser el primero no necesariamente significa que el segundo es menor o menos importante. Número 2, la mujer se describe como la ayuda. Lo que sucede es que la palabra que el hebreo usa para ayuda es etzer. Etzer ocurre 19 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría, 15 veces, cuando dice etzer se refiere que Dios es nuestro etzer. Si Dios es mi etzer, ¿quién es más importante, yo o etzer? Pues Dios, no cabe duda. Entonces, el etzer, ser la ayuda, no necesariamente implica que uno es menos importante. Casi se podría hacer el argumento inverso. El hecho de que Dios es nuestro etzer significa que el etzer, más veces que no, es más importante que la persona a quien está ayudando. La persona a quien Dios está ayudando, siendo el etzer,
lo está haciendo porque pobre persona no tiene poder para hacerlo por sí mismo, porque Dios es más fuerte y está ayudando a la persona más débil. El ser, en caso de Dios, es más fuerte que el hombre, es más grande, más poderoso. Entonces, no es tan claro como podría lucir a primera vista. En los argumentos 3 y 4 existe una dependencia mutua entre el hombre y la mujer. Recuerde que dijimos que el hombre sale de la tierra. Bueno, ok, está bien. El hombre sale de la tierra. Entonces, ¿cuál es más importante, el hombre o la tierra? Si la mujer sale del hombre, utiliza exactamente las mismas palabras, la misma frase, ¿cuál es más importante, el hombre o la mujer? La persona que sale, la entidad que sale o de dónde salió. Bueno, en cierto sentido es una situación mutua, es una dependencia mutua entre el hombre y la mujer en el Señor. Y la última cosa, número 5, es cierto que el hombre va nombrando las cosas, pero él no nombra a la mujer hasta capítulo 3. Mujer no es el nombre. Eva es su nombre y no es hasta después de la caída que el hombre le pone Eva, porque es la madre de toda la creación, todos los seres vivientes o los seres criados, seres vivos. Entonces es importante mantener estas cosas en mente. Ok. En capítulo 2, versículo 18, tenemos esto de que algo no bueno aparece, una ayuda es el ser. Hay dos maneras de traducirlo: idónea, la Reina Valera; adecuada, la palabra en la Nueva Internacional. Es una palabra difícil, pero el concepto es de que como si fuera enfrente de él. Es lo que significa idónea o adecuada. Entonces, lo que significa que es la mujer es el reflejo opuesto, como si fuera un espejo del hombre. Y no literalmente, pero en cuanto su manera de relacionarse el uno con el otro, no solamente físicamente, pero también en cuanto a su personalidad. La idea fue que los dos fueran como mitades de un solo ser, que después podrían formar la imagen de Dios, como estuvimos hablando en capítulo 1. Los animales, los pájaros, fueron formados de la misma tierra del hombre. Dios no les sopla el aliento de vida, pero igual debe haber una cierta relación de armonía porque todos salimos del mismo lugar. De la misma tierra Dios forma los animales y los pájaros. Dios les da nombre, pero no se encuentra su ayuda idónea o adecuada. Cuando llega a la mujer, sí, él lo siente, pero no lo nombra, no la nombra, lo siente, le llama mujer, pero no pone nombre hasta más adelante. En versículos 21-22, de cómo sucedió la creación de la mujer, nos deja con muchas preguntas, pero realmente el texto no se enfoca tanto en darnos respuestas como para crear más preguntas para nosotros. Lo interesante es de todos los mitos de la antigüedad, ninguno narraba la creación de una mujer. Siempre hablaba de la creación del hombre, pero la mujer como no aparecía. Entonces, de alguna manera, Dios está dando más atención y más enfoque en la mujer. De la misma manera que el hombre sale de la tierra, la mujer sale del hombre. Dicen costilla tradicionalmente, pero realmente la palabra es como costado, y no era solamente hueso, sino hueso y carne, era su costado que salió según la palabra. Dios, como si fuera, construye a la mujer y después se lo lleva al hombre. Muchos toman este texto en versículo 22 de que cuando se la presentó al hombre como la primera ceremonia de bodas, una imagen bien linda, romántica, y se ve el entusiasmo del hombre al encontrarse con su media naranja. Y también hay otro juego de palabras: el hombre es Ish,
en hebreo, y mujeres Isha, porque salió. De la misma manera, se acuerda, Adán y Adamá, el hombre y la mujer, entonces hay ese juego de palabras. Como hemos mencionado, mujer no es nombre, es simplemente una descripción de lo que es. El hombre, el nombre Eva no recibe hasta después del pecado. En versículo 24 y 25, el versículo 24, fue agregado por Moisés. Esto no realmente tiene nada que ver, en cierto sentido, con la narrativa directa. Refleja la situación cuando Moisés está escribiendo este texto. Evidentemente había cierto conflicto entre las familias saliendo de esclavitud en camino a la tierra prometida. Tenían que aprender cómo vivir en armonía en la pareja, y era importante para Moisés destacar la importancia de la mujer, la razón por la cual el hombre debe guardar, proteger y respetar a la mujer, y también la importancia de mantener una cierta independencia de los padres. Todo eso era importante. En una sociedad patriarca, muchas veces se aprovechan de las mujeres, entonces Moisés está destacando de que no se debe, y una de las maneras de hacerlo es destacar la importancia de la mujer en esta relación. El dejar, cuando dice que el hombre va a dejar a su padre y su madre, no tiene que ser físico, pero tiene que ser real. Conozco especialmente en contextos urbanos donde los recursos son difíciles, que las parejas viven con sus padres. No es lo mejor, pero a veces es necesario. Pero aún así debe haber a lo mejor una entrada separada, un baño aparte, de alguna manera de tener un poco más privacidad, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres para poder unirse y llegar a ser una sola persona, un solo ser. Cuando son juntos, ellos están desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El hombre y la mujer son completamente 100% inocentes. La desnudez no es una pena, no es una vergüenza. No había nada entre ellos que tenía que esconderse. Eran completamente transparentes. La vergüenza y el deseo de cubrirse viene con el pecado. No fue natural, no fue parte de ellos antes de la caída del ser humano. Una cosa interesante es otro juego de palabras que nunca se va a destacar o notar en español. La palabra desnudo es arumum, y es muy similar a la palabra que describe la serpiente astuta, que es arum, y eso es el primer versículo. O sea, en versículo 25 termina con, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Arumum, la serpiente era la más arum. Entonces se ve exactamente ahí. Entonces el texto lo está poniendo como que desnudo es el opuesto de astuta. El hombre y la mujer eran inocentes en todo sentido, y la serpiente es el opuesto de ser inocente. La serpiente es todo lo que la inocencia no es, y al revés. Entonces es importante ver este contraste. Muy bien. Ya llegamos al final del capítulo 2. En la próxima clase van a hacer, antes de la próxima clase, tienen que hacer el examen sobre los acontecimientos del libro de Génesis. Y lo que el examen cubre son todos los encabezados de cada capítulo. Entonces, tiene que estudiar qué ocurre en cuál capítulo. Entonces, va a haber una lista de acontecimientos y usted tiene que poner el capítulo en que ese acontecimiento ocurre. Entonces, hay que repasar todo el libro de Génesis, los 50 capítulos, para sacar, digamos, los acontecimientos en cada uno. Y recuerda que tiene que completar eso antes de la próxima clase. Una vez que tiene ya finalizado su examen y lo tiene entregado, entonces puede comenzar y seguir con las clases, seguir con el próximo video
que va a cubrir Génesis capítulo 3. ¿Ok? Espero que estén gozando de las bendiciones de Dios, que sigan sirviendo al Señor. Gracias por su esfuerzo y espero que Dios los esté bendiciendo. Gracias por su participación en la clase y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima vez. Chao.